Ángel Verdugo. Ángel, ¿cómo estás? Muy Feliz bien, inicio Pascal. de semana. Igualmente, muy buenos días y buenos días a quienes nos escuchan en este momento. Pascal, yo soy una persona ya vieja, yo tengo 73 años prácticamente ya, y solía yo decir, pues es que a esta edad ya nada lo sorprende a uno. Ya ves que es una expresión muy coloquial a medida que se van acumulando las juventudes. Uno ya ha visto, cree haber visto todo. Cree haber visto todo. Nunca, como en estas semanas, he reconocido que me he equivocado rotunda. No me digas, pues, ¿qué has visto? Mira, como hemos comentado tanto fuera del aire como aquí, yo he seguido las sucesiones presidenciales ya de una manera sistemática, desde la de 1970, la del candidato Luis Echeverría y posteriormente presidente. Y las he seguido con acuciosidad por razones profesionales, por trabajo, y jamás pensé yo que vería lo que estoy viendo hoy. ¿Por qué digo esto, Pascal? En aquellas sucesiones, todas de 5 meses, o sea, 3 o 4 días menos de los 5 meses en razón del día en que caían las elecciones. Solo hubo la de Zedillo, que fue en agosto la elección, ¿no? Así es. En aquel entonces había un triunfador y se formaba a su alrededor, o él integraba un equipo de coordinadores de áreas específicas, que energía, que educación, economía, etcétera. Nombraba un coordinador. En algunas ocasiones el coordinador de esa área era el que dirigía la secretaría líder, vamos a decir, de esa área. Fue el caso de Peña Nieto. De Peña Nieto. En otros casos no era así. El candidato triunfador, luego presidente electo y luego presidente constitucional, jugaba un poco con el score, es decir, mandaba señales para que no estuvieran presionando a quien sería realmente su elegido para tal o cual posición, así muy al viejo estilo de la política mexicana, ¿no? Así medio Ruiz Cortinista, pues engañar con la verdad. Sin embargo, lo que hemos visto en esta sucesión es, primero quizá fue pintoresco, por decirlo de alguna manera, y hoy ya roza los niveles de la amenaza a la estabilidad del aparato público. ¿Por qué digo esto? Se celebró una reunión en Palenque con gobernadores en funciones y uno que es el gobernador electo, en el caso de Tabasco, tengo entendido. Y el electo de Chiapas. El electo de Chiapas también. Y en el caso, sí, así es, ellos dos. Muy bien. Y de repente nos enteramos de detalles, entre comillas, de un proyecto, el famoso Tren Maya, donde ya se manejan montos en un rango peligroso, de los 130 a los 150 mil millones de pesos, y estará operando de aquí a 3 o 4 años. En México, por definición, no hay proyecto que entre en operaciones en la fecha proyectada. O sea, si eso llegara a darse, ese proyecto lo construyeron suecos o noruegos o alemanes, pero no mexicanos. Si lo construyeron mexicanos, eso no va a estar a tiempo, va a estar retrasado. Pero lo más peligroso, Pascal, es cuando una persona que será gobernante del país a partir del 1 de diciembre se arroga facultades que la ley al menos no le otorga. Para que tú puedas en este país empezar a construir una vía férrea, tienes que pasar por una cantidad de trámites, desde ir a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, presentar tu proyecto, presentar el trazo. Al mismo tiempo tienes tú que haber presentado un estudio de impacto ambiental, por qué zonas va a pasar o tienes proyectado que la vía pase, vas a derribar tal o cual cantidad de árboles, qué especies son, habrá ríos que cruzar o arroyos que cruzar o riachuelos, sobre todo si es una zona selvática.
Eso se somete a un análisis muy cuidadoso por la autoridad federal y posteriormente tienes tú también la obligación de presentar, pues vamos a decir, un proyecto financiero, quién avala este proyecto, qué empresas, cuál es la solvencia económico-financiera de ellas, cuál es el capital social, etcétera. Si es una entidad pública, además de todo esto, hay que agregar el proceso de licitación, porque no puedes tú asignarlo directamente a un amigo, a un compadre o a un cuate o a un constructor favorito, sino que tiene que ser una licitación pública. Tienes que tú como entidad gubernamental entregar el proyecto para que ellos con base en ese proyecto cuantifiquen el monto de la inversión, que planteen si va a ser carga y pasajeros o no más pasajeros o no más carga. Tiene que presentar un estimado para analizar las proyecciones financieras en cuanto a costo o el precio al que vas tú a transportar tonelada kilómetro, pasajeros, cuánto será por etcétera. Es decir, un proyecto que cuando menos debe de llevarte en toda su elaboración antes de que salga la licitación pública, cuando menos 18 o 24 meses. Y estoy siendo, vamos a decir, acelerado, pues. Pero de repente nos enteramos de que ya está autorizado, que ya la población está de acuerdo, que ya se hizo una consulta, un trazo que en principio no sé quién lo diseñó, no se habla del derecho de vía, no se habla de cómo le van a hacer en las tierras, si son propiedad privada o son propiedad comunal, o es una propiedad social, o es bien nacional esa zona. A ver, pero digamos, lo que se ha dicho públicamente es que ya existe una carretera y que existe un derecho de vía. Sí, pero no en el tramo total de este ferrocarril. ¿Te acuerdas tú que la gobernadora entonces, Ivonne Ortega, habló de un tren o de un ferrocarril que iba nada más hasta Cancún, si no estoy equivocado? Mérida, Chichén Itzá, Cancún, Valladolid, Cancún. Y que hubo ahí incluso un ajuste porque algunas comunidades quisieron que también se les incluyera en el trazo. Y ese trazo estaba en función de que era la única parte rentable del proyecto, es decir, que había el suficiente mercado, vamos a decir, o la demanda para que fuere rentable ese proyecto. Dicho de otra manera, que no iba a perder dinero, sino que iba a recuperar la inversión. Y de repente de la manga se saca un tramo completamente diferente, un trazo que atraviesa una reserva natural, etcétera. Pero a lo que voy es a lo siguiente, Pascal, esos serían los antecedentes o el contexto. ¿Cómo es posible que un ciudadano, en este caso López, porque eso es un ciudadano, con la cualidad de presidente electo, pero eso en términos prácticos nada significa, es decir, no tiene él facultades para tomar decisiones en lo que se refiere a la administración pública? Para aquellos que se molestan cuando yo digo López, es un ciudadano, repito, con la cualidad de presidente electo que no le da autoridad para designar funcionarios, no la tiene, es decir, aquellas personas que piensen que sí la tienen están equivocados, menos aún para intervenir en decisiones como esta que implican recursos públicos. Dice uno, ¿así va a funcionar el gobierno de López los próximos 5 años, 10 meses, que es lo que duraría su encargo? ¿Esa va a ser la forma? Si él dice Tren Maya, todo el mundo tiene que plegarse a eso y aceptar. Yo creo que esto, Pascal, representa un ataque a la institucionalidad en México que no augura buenos tiempos. La institucionalidad construida en México puede ser deficiente, no lo dudo, pero de alguna manera es una institucionalidad, tiene su razón de ser. De otra manera caeríamos en la anarquía. Cualquier persona podría construir una autopista o una carretera o un puente, ¿no? Es decir, hay un conjunto de normas y hay procesos claramente establecidos en las diferentes áreas del sector público federal, por tratarse de un ferrocarril, que es materia del gobierno federal, de tal manera que lo que estamos viendo aquí de una persona que todavía no toma posesión y se arroga un poder para decidir cosas,
y los gobernadores, los ejecutivos de los estados, sea en funciones o prospectos, o sea, ya electos con su constancia incluso de presidentes de gobernadores electos, pero con una sumisión y un servilismo que hasta se da el lujo, oiga, y queremos una carretera para que vaya de Tuxtla a Palenque y también aquí. Es decir, no se dan cuenta lo que están generando para la institucionalidad del país, para el funcionamiento del sector público. ¿Qué pasaría si el triunfador de la elección hubiese sido José Antonio Meade o Ricardo Anaya y plantearan esto mismo? Yo te puedo asegurar, Pascal, que estarían encima de ellos, están violando esto, están atropellando los derechos de las comunidades, esto y esto, y sin embargo, eso que tú sueles mencionar y que yo comparto plenamente, la doble moral, la doble vara. Esto es peligroso, Pascal, porque habla de una sumisión no a quien gobierna, sino a quien eventualmente va a gobernar a partir del 1 de diciembre. Eso, repito, no trae buenos augurios para la institucionalidad mexicana, Pascal. Esto, tarde que temprano o más temprano que tarde, la realidad nos va a cobrar, porque esto no puede funcionar así. Es decir, un gobierno de un país de 125, 126 millones de habitantes, la economía 15 del mundo, no puede funcionar en base a cómo amanezca el señor, ¿verdad? Que diga, no, pues ahora le quitamos y le ponemos por acá y 100 kilómetros más, 200. Las cosas, por fortuna, en México y en el mundo, Pascal, no funcionan o no deben al menos funcionar de esa manera. Ángel Verdugo, te agradezco mucho. Nos escuchamos mañana. Nos escuchamos mañana.